Listo, perfecto. Ya está grabando. Vamos a iniciar. Entonces sean bienvenidos quienes se encuentran en tiempo real, bienvenidos quienes en algún momento nos estén observando. Tenemos hoy un tema muy fácil y de ahora en adelante va a seguir siendo de esta manera. Cuando termine la reunión vamos a dar unas cuantas informaciones generales sobre el curso que son importantes. En tanto cerremos, hablamos acerca de algunos detalles del curso. Por ahora hablemos de lo que nos compete en el aula invertida. Saben que ya vimos suficiente de textos académicos y cómo podemos encontrar los argumentos en los textos académicos. Ahora estamos buscando falacias. Para la clase que vimos la semana antes de que comenzara la Semana Santa, es decir, la clase número 4, habíamos quedado en inventar algunas falacias que fueran en contra del criterio de claridad. Y la clase exactamente antes de empezar Semana Santa, que fue la 5, porque la 6 que fue la Semana Santa va a ser para más arriba, en la 5 habíamos quedado que ustedes iban a buscar en cualquier medio, el medio que fuera, puede ser en publicidad, en noticieros, en discursos, en canales en donde se estuviera dando algún tipo de información política, etcétera, religiosa, lo que deseen, y vamos a estar analizando en dónde habían falacias. Entonces, muchas de ellas, como apenas estamos como afinando ese rigor de detectar cuál es la falacia exacta, con el simple hecho de que me buscaran la falacia era suficiente, no tenía que escribir esta falacia. Quien haya sido capaz de clasificarla, pues mucho mejor. Entonces vamos a dialogar en torno a esto. Me pueden decir, o la falacia que se hayan inventado en contra del criterio de claridad, cualquier falacia que se hayan inventado en contra del criterio de claridad, o me pueden decir la falacia que hayan descubierto. Muchas gracias. Esperen un momento, por favor. Un minuto. Sí, Angie, cuéntanos, por favor. Tú vas a participar. Cuéntanos, por favor, Angie. Bienvenida. Hola, profe. Quería compartir la falacia que encontré, pues no la inventada, la otra. Perfecto, dale. En el país imaginario que tú mencionabas anteriormente, un candidato a la presidencia decía siempre en su eslogan, menos impuesto y más salario. Cuando ese candidato ganó la presidencia, pues respecto a lo de más salario, desde 1985, o sea, como que es el porcentaje más bajo que ha subido el salario, de lo que ha subido el salario. Solo ha subido un 3,5. Y en cuanto a menos impuestos, pues en el país imaginario salió una reforma tributaria en la que le va a subir impuestos a la canasta familiar. Entonces, pues ahí se puede demostrar una falacia. Perfecto, bueno, mil gracias. Aquí encontramos, de hecho, una contradicción brutal, ¿no es cierto? Es una contradicción absoluta. Aquí solo hay dos posibles explicaciones, una de dos. O él vivía en el país de las maravillas y solamente le importaba prometer sin saber la viabilidad de lo que estaba diciendo, o literalmente estaba mintiendo, ¿no es cierto? Porque es una contradicción absoluta, es evidente, ¿no es cierto? Entonces, o estaba en el país de las maravillas y no sabía lo irresponsable de lo que estaba diciendo, o literalmente es una mentira brutal y burda, ¿no es cierto? Hasta aquí, de cualquier manera, es un engaño y es una contradicción. Al ser un engaño y una contradicción, y no solo un engaño y una contradicción, sino muy malintencionada, porque es todo lo contrario a lo que había utilizado como caballito de batalla, se ve un error lógico craso, porque el error de la religión, el peor error se llama pecado, ¿no es cierto? En la religión el peor error que se comete es un pecado. En la lógica, el peor error, el pecado de la lógica, si me permiten la analogía, el peor error en medio de la lógica
es la contradicción. Entonces, una contradicción flagrante. Ahora, aquí viene un punto particular. El punto ¿es una falacia? Como nos lo planteaste, no necesariamente, está mintiendo. O sea, el argumento es un argumento que presenta, que es incorrecto, que puede presentar una falacia por contradicción, pero dentro de las falacias informales no habría una específicamente en la que cupiera. El error de falacia sería por contradicción. Listo, perfecto. Pero ¿cómo podemos hacer que quepa dentro de unas clasificaciones que hemos dicho hasta ahora? Muy sencillo. Sé que va a participar Fabián, María, Javier y Daniel, pero les quiero preguntar, ¿a alguna persona se le ocurre cómo podríamos clasificarlo dentro de una de las falacias que hemos visto? ¿Se le ocurre pronto qué podríamos hacer para poder clasificar en una de estas falacias? Si a alguien se le ocurre, ahora micrófono. No, ¿será que la de ambigüedad? Porque como que le pintaron al pueblo como algo muy lindo y después como que no. Mira que si nosotros analizamos un poco, dependiendo de cómo lo planteemos, puede caber fácilmente dentro de estas que van contra el criterio de claridad. Puede ser de ambigüedad. ¿En qué sentido? Cuando, por ejemplo, ¿cuál es el nombre que se le da a la reforma tributaria? ¿Se llama reforma tributaria o cómo se llama? Aporte solidario, ¿no es cierto? Es un aporte solidario, es para la construcción de tejido social del país. Si yo llamo aporte solidario para la construcción de tejido social del país, una reforma tributaria, ¿qué estoy haciendo? Una ambigüedad total, ¿no les parece? Distorsionando como que le... Claro, estoy distorsionando. O si, por ejemplo, hay un fenómeno que se llama masacres, y en este año, por ejemplo, hay más de 51 líderes sociales muertos, y hay una serie de masacres brutales, y a esas masacres nosotros no las llamamos masacres, sino que les ponemos otro nombre y las empezamos a llamar homicidios selectivos. ¿Qué pasa con eso? ¿Estamos hablando con el nombre real de las cosas? No, solamente lo estamos como romantizando para suavizar las cosas. Claro, es un simple eufemismo. Entonces, depende de cómo lo planteemos. El fallo lógico que habría allí sería contradicción, que es el peor error. Eso desarma cualquier discurso. O sea, en un país racional, eso sería insostenible. Sería lo más ridículo del mundo una persona que caiga en la contradicción. Eso es lo más ridículo de un discurso. Eso es lo que hace que un discurso sea una cosa sin sentido. Listo. Pero, ¿cuál sería un tipo de clasificación de falacia informal acá fácil? Falacia contra el criterio de claridad, particularmente de ambigüedad, cuando yo distorsiono las palabras. Tal vez en algún momento lo veamos, es muy probable que alcancemos a tener un pequeño diálogo en torno a algunos de los criterios que dificulta más y genera más disenso, que genera más conflicto, que genera mayor dificultad para poder producir alguna forma de consenso, para poder llegar a delimitar en cierta manera las diferencias. Y el segundo punto, los dos primeros son racionales, el segundo punto es el de palabras. Se soluciona fácil, puede ser racional con el simple hecho de analizar lo que la palabra significa, pero pongamos un ejemplo para que nos quede claro. Yo les quiero preguntar, cuando un grupo al margen de la ley realiza un atentado, asesina a uno o un grupo de personas, ¿qué clasificación, qué calificativo, cómo lo llaman en los medios de comunicación? ¿Qué este grupo qué hizo? ¿Ataque terrorista? Sí, un ataque terrorista, asesinó, etcétera. Perfecto. Cuando las fuerzas legítimas de un país asesinan civiles, ¿cómo lo llaman en los medios de comunicación? Bajas en combate. Dan de bajas. Perfecto. Y antes de decir, nunca, jamás dicen, el ejército, la policía dio de baja. No. El ejército y la policía, y antes de decir dar de baja, anteponen una palabra, un adjetivo terminado en mente, una palabra que clasifica en modo. ¿Qué le ponen antes de decir que dieron de baja? Presuntamente. Presuntamente dieron de baja. Por poner un caso cualquiera, hace un año asesinaron a Juliana, no recuerdo el apellido, le dispararon de frente, está totalmente claro por dónde ingresó incluso, le dispararon pues, por la espalda, pero pues de frente me refiero a 90 grados.
Julián Aguirre, gracias María Fernanda, le dispararon en 90 grados, un disparo totalmente frontal, a la cabeza, a quemarropa, o sea, la justiciaron, la asesinaron, le dispararon de espalda, la destrozaron, fue impresionante las imágenes que hay al respecto, y cuando la disparan y la destrozan de esa manera, la respuesta fue mostrando el cadáver, porque acá se va a mostrar el cadáver destrozado en las primeras imágenes, presuntamente dieron de baja. ¿Sí? Hace unos 5 o 7 años, no recuerdo, estaba entrando una familia, tal vez fue más, porque fue en el momento de la seguridad democrática, tal vez estoy exagerando y el tiempo se me diluyó, pero estaba ingresando una familia, está caminando un Nariño, e iba a ingresar a Pasto. Cuando iba a ingresar a Pasto, el ejército le disparó y asesinó a todos los miembros de la familia, mostrando los cadáveres y presuntamente dieron de baja. Es decir, es probable que todo sea un montaje. Con el simple hecho de mencionar presuntamente antes de iniciar la frase, ¿qué indica esto? ¿Qué puede generar esto en el espectador? ¿Qué produce en el espectador que está escuchando esto? Duda. Claro, que podemos dudar, genera un manto de duda. Podemos dudar ¿de qué? De todo. Presuntamente significa tal vez nunca ocurrió el hecho, tal vez no hay cadáveres, tal vez estos son maniquís y son muñecos. Entonces, lo primero, puedo dudar del hecho y todo lo que hay alrededor. Puedo dudar que sea como se cree que es, puedo dudar de cualquier testimonio, pero aparte de eso, puedo dudar que si de pronto existió, si hayan sido ellos. De pronto vino un extraterrestre y lo hizo, de pronto fue el novio de ella que le cogió el fusil y le disparó por la espalda mientras manejaba, de pronto ella se suicidó disparándose con un fusil en la parte de atrás de la cabeza, ¿no es cierto? Entonces, poniendo ese tipo de palabras generan de inmediato dudas sobre la legitimidad y la veracidad del hecho y los motivos del mismo, si es que ocurrió un hecho. Y después, no asesinan, no es terrorismo, sino que se da de baja. Entonces, para un mismo hecho, le ponemos varios nombres. Eso es un eufemismo. Estamos disfrazando cuando existe un término correcto para definir qué es masacre, qué es asesinato. Para definir ese tipo de cosas le decimos dar de baja, le decimos fue un homicidio selectivo, o le decimos de una manera muy bonita una reforma fiscal, solidaria, sostenible, con contenido social. Así de simple. Creo que queda muy claro cómo podemos transformarlo de manera fácil en una falacia sin que hayamos movido nada, sino simplemente utilizando las mismas teclas que ellos utilizan. ¿Sí quedó claro? Sí, profe. Perfecto. Entonces, Sí, profe. planteo Angie, sí, en la parte, ahí ya no tanto de manera informal, sino en la forma hay contradicción directa, porque dijeron que Y actúan con no Y. Dijeron la proposición Y, nuestra bandera es la proposición Y la realidad es la proposición no Y, ¿no es cierto? O sea, es directamente una contradicción que es lo peor, el peor error que puede existir en cualquier tipo de discurso que se presuma de racional. En cualquier país, el electorado tiene derecho a reclamar a aquella persona por quien votó y quienes hayan votado, si existieron. Yo no sé si existieron, yo no sé si fueron los muertos los que votaron por él, yo no sé quién era así, pero los que hayan votado por él, si existen, si no son solamente números de robots hechos en algoritmos, si existen quienes hayan votado por él y fueran seres racionales, podrían perfectamente criticar y decir, esto es incoherente, dijeron que Y se hace no Y, ¿no es cierto? Porque si no se razona, no hay problema, se puede aceptar. Pero uno también tiene derecho a decir, no estoy conforme, no me parece correcto, incluso quienes lo hayan aceptado. Digo que lo hayan aceptado porque uno no sabe cuánto lo aceptaron. En ese país imaginario salieron esta semana unos datos del algoritmo, una revista que publica cada 7 días, que tiene el nombre de esa clasificación de 7 días a la semana, el domadario, como le quieran llamar. Esta revista se descubrió que tenía cerca del 60% de sus seguidores son bots. Se descubrió que la señora que lo dirige actualmente, cerca del 60% son bots. Cuando son más de 45 se considera muy grave que se tenga bots y perfiles falsos
y números comprados, y cerca del 60% con ellos dos. Un expresidente muy famoso en ese país imaginario, ex senador, ex prisionero, también tiene cerca del 60% de sus seguidores son bots. Entonces, en ese orden de ideas, estamos hablando de situaciones muy graves, ¿no es cierto? Gravísimas. Entonces uno no sabe si los que votan son bots, no sabe si los que votan están vivos siquiera. Pero bueno, los que hayan votado tienen derecho legítimo a también, a pesar de que compartan el mismo ideario, tienen derecho a reclamar que todo lo que dijeron que X se realizó no X en aquel país imaginario. Gracias, Angie. Excelente ejemplo. Muy bueno. María Fernanda, Javier y Daniel. Creo que había alguien más que iba a hablar. Bien pueda. Dale, María Fernanda. Profe, yo tengo un ejemplo de una falacia ad ignorantia. Me parece una falacia lo que dijo el presidente Trump en una entrevista con la experta en coronavirus de la Casa Blanca, Deborah Birx, cuando le dijo que puede utilizar inyecciones de desinfectantes para curar el COVID o utilizar cloro, pues los desinfectantes. Y él, para defenderse después en un grupo de periodistas, dijo que él fue sarcástico y que se lo estaba preguntando sarcásticamente a reporteros como usted para ver qué pasaba. Y otra falacia que pasó en nuestro país más cercano es cuando una modelo famosa se refirió a toma dióxido de cloro, nadie se enferma, debes despertar. Me parece que son unas falacias de ese tipo. Perfecto, muy bien, por supuesto. Digamos que en la primera que dijiste, en la de Trump, encontramos las dos formas clásicas de falacia de ignorancia, ¿no es cierto? Incluyendo ad ignorantem. Las dos formas de falacia de ignorancia aparecen allí facilito. En la primera de ellas podemos darnos cuenta que confunde los términos, que no entiende y que lo quiere llevar a un punto de vista en el cual se sienta más cómodo, ¿no es cierto? Entonces, en la primera se ve perfectamente que allí hay una falacia de ignorancia, en el sentido de confundir, semejante a la de Bugs Bunny. No manejo el tema, pero me lo llevo a donde yo me sienta cómodo. Esto es muy peligroso. Fue toda la forma de referirse a la pandemia fue muy peligroso porque toda la primera etapa fue negar la existencia de la misma, fue decir que era solamente un virus de primavera, las típicas reacciones alérgicas de primavera, que es falso, que es irreal, que es algo que se puede curar con el poder del amor, que nada más con que nos amemos unos a otros, con que tomemos cloro y lejía es suficiente. No quiero decir el nombre, tú ya dijiste el nombre, pero no quiero decir el nombre porque es supremamente peligroso. Si alguna persona llega a escuchar esto, uno les dice que está criticando X y son capaces, se llama X, voy a ir a buscar ese X, aunque es de libre acceso y ya lo he dicho esa modelo y lo he dicho mucha gente, no quiero hacerle propaganda a ese tipo de cuestiones, pero es un simple cloro. O sea, estamos hablando de un tipo de lejía nada más con usos industriales supremamente peligroso para el cuerpo humano, que con un tipo de luz especial puede desaparecerlo, que nada más es que se iluminen las prendas o se ilumine la persona, que se ha expuesto a esta luz y es suficiente. O X sustancia que estaba en investigación y que no quiero decir el nombre tampoco, que con esa sustancia era suficiente, pero lo grave es que el mismo Trump era el inversionista mayoritario en esa empresa que se decía mesiánica. Entonces, haciendo publicidad nada más, algo que no es un medicamento, que no es nada y que no tiene ningún tipo de rigurosidad ni de examen y que no haya tenido ningún tipo de ensayo clínico. Es una situación brutal, es impresionante, primero negándolo todo el tiempo y cuando ya fue imposible negarlo porque los números le saltaron en la cara de una manera brutal, mientras los países se contagiaban en miles, allí se contagiaban en millones, o sea, unos números brutales y todo el mundo sabía lo mal manejada la pandemia que fue, que esa gestión tan espantosa que tuvo, entonces le echó la culpa a la OMS, dijo que la OMS había sido la culpable de todo porque le había dado la información que no era. Primero, tergiversando todo, vendiendo presuntas medicinas milagrosas, tal cual, idéntico
a lo que ocurrió en otro país imaginario que vive del petróleo, cuyo presidente habla con pájaros. No sé si de pronto conozcan ustedes que hay un presidente que habla con pajaritos. Y salió con lo mismo, digo, vea, Made in, y dijo el nombre del país de ellos. En este país imaginario y hemos encontrado la cura, es este medicamento milagroso. Y con este medicamento milagroso se va a curar todo el mundo. Tal cual, una irresponsabilidad absoluta porque están invirtiendo en algún tipo de superstición, en algún tipo de superchería. Tal cual, cuando la ministra de Educación en el país imaginario que usualmente tratamos, salía a decir que con el Ganoderma va a poder acabar con el COVID, como se acaba con el cáncer y con todo lo demás, sin un solo estudio. Los únicos estudios que hay son los de una compañía multinivel de tipo scam que vende café con ese, presuntamente con ese hongo, porque ni siquiera sé si tiene el hongo. Puede que ni siquiera lo tenga. Si es que tiene alguna ventaja el hongo, si tiene algún beneficio que todavía está por descubrir, porque están muy imberbes los estudios en torno a ese hongo, porque están todavía supremamente inmaduros, sale a decir semejante cosa a la ministra de Educación, la ministra de Investigación, no recuerdo el nombre de este ministerio, pero es un ministerio de investigación. Es una locura, pues, en este tipo de países salir a decir eso. En cualquiera de los tres casos, estamos hablando de la falacia típica de ignorancia. Pero más aún, cuando se ve totalmente ahorcado, cuando se ve ahogado, y muchos más lo dijeron, sino que es que la diferencia es que no solo lo niega, sino que este virus de primavera se puede tratar con cualquier medicamento, con una irresponsabilidad absoluta. Eso es una irresponsabilidad tremenda, esos niveles a nivel médico, es una irresponsabilidad brutal. Pero, ¿qué me dicen de esa segunda parte? Ah, era solo una broma, yo era siendo sarcástico, y si no, demuéstreme lo contrario. Entonces se volvió una apelación a la ignorancia. Brutal, brutal, es impresionante ese comentario. Es uno de los comentarios más burdos, más ignorantes, que más pueden desestabilizar de lo que se ha dicho en torno justamente al COVID. Todos los países comenzaron a hacer ensayos clínicos serios. Lo bonito fue que se abrieron las grandes bases de datos. Yo no sé si todavía están abiertas, pero estuvieron abiertas las grandes bases de datos del mundo que eran de cobro, que eran de suscripción. Todas las universidades abrieron sus bases de datos de todas las investigaciones que se estaban haciendo. Podían encontrarlo uno libremente, que era lo que estaba ocurriendo. Y se veía, por ejemplo, cómo trabajaban con plasma en Italia, cómo trabajaron en Australia en varias posibles soluciones, entre ellas trabajaron con ivermectina, y después de todo esto miraron los resultados, cuáles de ellos eran favorables y cuáles no. La mayoría resultaron infundados, llegaron a tener algunas hipótesis tan descabelladas, prima facie, que uno a primera vista las ve totalmente descabelladas, como decir que consumir tetrahidrocannabinol o consumir nicotina generaba algún tipo de protección, pero naturalmente que eran simplemente unas hipótesis de trabajo que después de contrastarlas, pues la mayoría se cayeron, la mayoría no tienen sustento. Listo, perfecto. La mayoría de presuntas medicinas milagrosas no fueron tal, no dieron ningún tipo de resultado y era mucho más lo desfavorable que lo favorable. Que no me dejan mentir las personas que trabajan en medicina veterinaria lo peligrosa que es la ivermectina. Por ejemplo, dentro de razas menores, dentro de perros, no todos los perros pueden dárseles ivermectina y se les tiene que dar en miligramos, unas ínfimas cantidades. Hay razas de perros muy delicadas que no pueden siquiera utilizarlo. Y las personas iban a la tienda, hágame el favor, deme tal plantica con un tanto de ivermectina y con tal cosa, y se iban a inyectar. Sí, Fabián, si quieres contarnos, cuéntanos, por supuesto. Dale. Bueno, el uso de ivermectinas está contraindicado en perros de raza Collie. Hay otras razas de pastores en las cuales está contraindicado. Lo que pasa es que simplemente esos organismos... Sí. Incluso a la mayoría de veterinarios, aunque no tiene contraindicación tan clara, a la mayoría de veterinarios también les da mucho temor en los bulldogs, incluso medicarlos con ivermectina. No, pero la cuestión de los bulldogs es algo diferente. Los bulldogs de por sí tienen muchas complicaciones por su constitución física, por algo que se llama el síndrome brachiocefálico, que implica ciertas deformidades y diferencias anatómicas en su sistema respiratorio superior. Bueno,
En cuanto al uso de ivermectinas, es simplemente que los organismos de los pastores collie y algunas otras razas que no tengo muy presente en este momento, lo que hace es que el cuerpo, por así decirlo, no puede eliminarlo y sigue circulando en el cuerpo. Existen muy pocos reportes de animales que hayan sobrevivido de estas razas. Creo que también el pastor australiano puede sufrir de eso. Se llaman víctimas farmacológicas esta clase de animales que no reaccionan bien a esos medicamentos y a muchos otros, y al igual sus descendientes. Si tenemos un cruce de collie con cualquier otra cosa, también sigue siendo una víctima farmacológica, por así decirlo. Y en cuanto a ganadería, el uso de ivermectinas en muchos países está contraindicado, cosa que no sucede en nuestro país, porque es una de las principales razones de la erosión de la tierra, porque las ivermectinas lo que se encargan es de producir un efecto knockdown en las larvas de moscas y larvas de parásitos. Entonces simplemente los animales, esas larvas dejan de funcionar. Esas larvas son importantes en el proceso digamos, de la como la circulación de nutrientes en la tierra. Entonces, cuando se aplican estas ivermectinas en ganadería, estas larvas de moscas, por ejemplo, no pueden eliminar bien los desechos de las vacas. El desecho de las vacas normal digamos, se filtra, por así decirlo, muy bien en la tierra y es un excelente abono, pero si tiene ivermectinas, pues no va a haber quien pueda controlar esos desechos de esas vacas. Es, por ejemplo, cuando vemos plastas de vaca tiesas en un potrero, es porque están haciendo uso de ivermectinas. Es una de las principales razones de la erosión de la tierra, porque simplemente no se integra esa materia orgánica nuevamente a la tierra, aparte se sigue compactando la tierra y se va perdiendo como esas propiedades del suelo, mientras que si las moscas pueden llegar y reproducirse, los cucarrones mierderos y también muchas bacterias mueren en presencia de ivermectina. Entonces, por ejemplo, lo que hacen los cucarrones mierderos es meterse en la tierra y sacar los nutrientes hacia arriba y meter otros nutrientes hacia abajo. Entonces hay una circulación y no hay compactación de la tierra y se puede, digamos, en teoría, una ganadería bien manejada resuelve los problemas de erosión de la tierra, pero cosa que no se ve aquí en Colombia, por ejemplo. Perfecto, perfecto. Es un atentado contra el individuo y contra el ecosistema. Y naturalmente que lo que estaban haciendo en Australia era en cantidades absolutamente ínfimas y eran estudios. Lo único que dio resultados buenos fue a nivel celular. Y una cosa es que yo haga un estudio a nivel celular y otra cosa que lo haga un individuo. Primero hay que hacer un tipo de estudios y de uno se pasa al otro. No de inmediato, ¿no es cierto? Eso no es algo así tan transparente decir, ya estuvo hecho. Primero hay que hacer un tipo de estudios y la segunda fase ya comienza con individuos en ínfimas cantidades y no fueron favorables. Y la gente, les aseguro, hay cantidades de regiones en donde las personas iban a comprársela como si fueran a comprar dulces. Eso es una situación brutal. Sí, falacia de apelación a la ignorancia, falacia de ignorancia muy impresionante. Muchísimas gracias. Para poder ser inmunes, se tomaban eso, se tomaban otro medicamento, una morronga, se tomaban para ir una morronga, etc. En fin. Javier, ¿qué me vas a decir? Sí, profe. Yo también esta semana busqué y tuve tres, digamos, noticias muy importantes. Yo creo que una ya todos la conocemos o yo creo que muchos la han visto. Y es acerca de cierto senador, justamente de este país imaginario, eh, de un partido que, bueno, ciertamente yo ya no sé a qué colectividad pertenece, si a izquierda, centro, a derecha. Bueno, es un partido de estos A lo que sea que jueguen. Sí, sí, ya, ya no lo catalogo como de extrema izquierda ni izquierda, es como extraño, ¿cierto? El color de la esperanza para que se, sea un poco más claro. Entonces, se los va a leer, es un tuit y, y es justamente, pues creería yo que es una falacia y ahí la clase pasada hablamos de ella, es acerca del hombre de paja. Creería que tiene algo de eso y también de otras. Entonces, se las leo. Y dice así: es que oigo y leo jóvenes opinadores señalar con el dedo quién puede ser o no ser, quién debe ser o no ser presidente.
ministro, senador, alcalde, gobernador, y me río para mis adentros. ¿De dónde estos jóvenes van a saber tanta cosa? Claro que no lo saben, contaminación ambiental. Entonces, claramente puedo ver yo que es un ataque y lastimosamente, justamente ese partido intenta mucho atraer a los jóvenes, a estas nuevas mentes, cierto, transformadoras, y entonces, pues es muy extraño que desde un partido de esta colectividad haga estos juicios, y justamente creo que es un ataque, justamente no tanto a la idea, sino que primero la deforma y luego la deja en ridículo. Justamente, pues podemos observar, como dice, contaminación ambiental. Creería yo que hace referencia a injerencias de otros partidos. Puede ser, no sé, puedo estar equivocado. Muy Y bien. también podemos ver un poco de ambigüedad también en muchas cosas de las que dice. Perfecto, 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 sí, muy bien, muy bien. Describiste el espectro más importante de esta falacia. Unos detalles que son importantes a tener en cuenta, por ejemplo, si observamos uno de los primeros puntos en esta falacia es que uno de los primeros puntos en esta falacia justamente se dispara en el pie. Literalmente está disparándose en el pie. Eso es un disparo absoluto en el pie. Está acabándose a sí mismo. ¿A quiénes son a los que le pretende llegar este grupo? Ese grupo le pretende llegar a todas las personas que son indecisas, que no les gusta la corrupción, etcétera, pero que no toman determinaciones, ¿no es cierto?, que son indecisas, y a los jóvenes. Y por eso se plantean como un partido progresista. Ellos dicen que son, digamos, derecha, pero progresista, que son un partido que les gusta la juventud, que les gustan las causas de verdes, que hablemos específicamente, que les gustan las causas ambientales, que son defensores de todo lo que tiene que ver con lo ambiental. Entonces, le están disparando justamente a sus electores primarios. O sea, decir esto, cuando el señor Marulanda dice esto, está disparándose en el pie de una manera brutal, está tratando de acabar con su nicho fundamental de electorado. Si hay un nicho de electorado para ellos, es la juventud. El otro es toda esa parte de personas indecisas que no toman una determinación específica, pero el grupo fuerte son los jóvenes, o sea, se está acabando. Segundo, lo mismo que ocurrió cuando hablábamos de la libertad y cuando mencionamos, aparte de la libertad, otro punto importante que era libertad por una parte y por la otra parte igualdad. O mujer, por ejemplo, igualdad con la mujer, igualdad del hombre, igualdad entre personas, etcétera, libertad en distintos contextos. El principal error era que siempre decíamos en un punto físico, no somos iguales en un punto físico, y luego se pasaba a un punto moral, político, de derechos, por lo tanto no somos iguales moral, no somos iguales en derechos, no somos iguales en tal otra. Se está usando ambigüedad. La misma palabra en dos significados distintos, pero aplicados al mismo contexto. O sea, le estamos tergiversando. La misma palabra que no aplica en dos contextos distintos, la aplicamos por las malas. Bien, eso es lo que está ocurriendo en esa época. Lo mismo ocurre acá. Cuando digo la juventud, si Marulanda hubiera dicho, por ejemplo, existen algunos jóvenes que realmente lo que están haciendo es un trabajo de tipo troll, están haciendo esto y aquello, listo, es entendible, ¿no es cierto? Cuando dice algunos, no está generalizando, no está realizando una generalización, pero cuando dice los jóvenes X, los jóvenes Y, y los mete todos dentro de esa clasificación, está realizando una generalización universal. ¿Y dónde están los hechos que sustenten su idea de qué es la juventud? ¿En dónde está lo que él puede demostrar que esa es la noción y que es la idea de juventud? Está haciendo una generalización terrible y gracias a esa generalización lo que está realizando allí es un mismo término, difuminarlo a la ambigüedad absoluta. Entonces, en efecto,
falacia de ambigüedad. Y no solo falacia de ambigüedad, sino que ya entramos específicamente a falacias de la siguiente familia, que son las que atacan a la persona. Entonces hago un hombre de paja y me burlo de la idea. Algunos jóvenes hacen esto, por lo tanto todos hacen esto. Por ejemplo, si decimos en una marcha hubo una revuelta, por lo tanto todos los marchantes son revoltosos. Para poner una cosa por el estilo. Entonces, una marcha hubo una revuelta, todos los marchantes son revoltosos. Unos jóvenes pueden ser trolls, o tal vez haya una bodega o haya algo comprado. Entonces, unos jóvenes son trolls, luego toda la juventud son trolls. Es una generalización terrible en la cual lo que hace es un ataque contra la persona, y que la idea la caricaturiza no solo como hombre de paja, sino como lo acabamos de plantear, justamente como lo dijiste tú, como el ad hominem. Hay un ataque ad hominem allí. Muy interesante, muchísimas gracias. ¿Nos vas a decir alguno más o con esa fue suficiente? Pues, profe, tengo otra que me gustaría compartir también, y justamente es reciente, y es que, un momento, profe, qué pena. Es también un tuit que retuiteó, pues, cierto expresidente de la Seguridad Democrática, y es donde creo que también se ataca con una falacia de hombre de paja, y en este caso es a la academia, a la escuela, por un problema que hace poco, creo que fue este día, no recuerdo bien, se hizo hacia un docente, una institución en el cual elaboró un taller en ciencias sociales, en el cual pues planteaba ciertas preguntas acerca de ciertos asesinatos extrajudiciales, lo podemos llamar así. Entonces, es interesante el taller, y entonces, gracias a esto, pues, hay un gran alboroto, y entonces dice así el tuit de un señor llamado Miller Soto, dice: hay quienes confunden libertad con libertinaje de cátedra. Esos son los mismos que en lugar de transmitir conocimiento, transmiten odio, los que en lugar de enseñar, adoctrinan. Esos, entre comillas, docentes no tienen estudiantes, tienen víctimas. Y termina así. Entonces, veo también ese tipo de argumento. Es más, deformando la imagen del docente de la academia, y no solamente eso, sino también el funcionamiento y los procesos que detrás de esos hay. Entonces también podría hablar de un ad ignorantiam, creería yo también, justamente porque al no conocer cuáles son los procesos, entonces lo que hace es torcer su información y llevarla hacia el punto que él quiere llegar, y justamente es el de ver o mostrar la educación a los docentes como adoctrinadores y no como educadores que son. Muchísimas gracias, eres muy amable. Hay un detalle que es muy curioso, ¿no es cierto? Si es un docente que está enseñando historia, ¿no podría enseñar historia? ¿No debería enseñarla? Entonces, un docente que enseña historia, ¿qué debería enseñar? Cuando no alcancé a leer el taller, en cuestión en qué consiste el taller, quiero leerlo para poder informarme de mejor manera y poder hablar con mayor propiedad, pero si es un docente de historia, entonces ¿de qué debería enseñar? ¿No debería enseñar historia? Es una cuestión muy sencilla. Cuando vi un par de comentarios allí, estos comentarios lo que mencionaban era lo siguiente. Lo que decían los comentarios era, los más coherentes, pues porque había unos que simplemente hacen ataques del tipo que tú me estás diciendo, pero los que no hacen ataques del tipo que me estás diciendo, sino que decían, bueno, listo, que lo enseñe, pero que también enseñe tales otros periodos, y es que eso no se hace. Naturalmente que un profesor de historia está enseñando los distintos periodos de lo que ha ocurrido en su país, y eso involucra todo tipo de historia, claro, cómo surgieron grupos al margen de la ley, de izquierda, de derecha, cómo se armaron las primeras autodefensas justamente cuando ocurrió toda la de las masacres de las bananeras, cómo fue que United Fruit Company está comprando paramilitarismo desde esa época, luego Chiquita Brands, etcétera. Bueno, todo esto son productos, son fenómenos totalmente naturales de la historia, hay que enseñarlos, toca enseñarlos. Y eso es lo que se hace en historia, o qué debería hacerse en historia. O hay procesos históricos que simplemente uno dice, no puedo enseñarlos.
Lo que debemos hacer es negarlo, vamos a volvernos negacionistas, vamos a negar la historia y decir que estuvo muy bien y que no ocurrió. Es una situación que tiene que enseñarse. De lo contrario, volveremos negacionistas. Daniel, cuéntanos. Sí, profe, yo inventé una falacia que creería yo que viene siendo de ambigüedad. Sí. También saqué otra que pues, creería yo también que es una falacia. Bueno, el hombre llegó a la luna. Las mujeres no son hombres. Por lo tanto, las mujeres nunca han llegado a la luna. Pues yo creería que por esa parte es ambiguo porque cuando se refiere al hombre es como a la humanidad. Entonces creería yo que podría llegar a ser una falacia. Y el otro es, el premio India Catalina es hoy para degenerados y resentidos. Decía Cabal creo en una portada de un periódico hacia las personas que ganaron una India Catalina por criticar el gobierno actual. Y eso vendría siendo una falacia ad hominem y quizá una de generalización apresurada. Muchísimas gracias, Daniel. Sí, por supuesto. Sobre todo hay una particularidad. Cierto tipo de acusaciones como, por ejemplo, primero, una acusación de paidofilia, porque lo primero fue una acusación de paidofilia. Lo más gracioso de todos es que las fotos de la niña con la que presuntamente iba a violar el hombre con la que estaba en una piscina era la esposa de una señora que en el momento de la foto actualmente tiene más de 40, pero en el momento de la foto tenía como 38 años. Esa es la niña a la que iba a violar. La niña de la foto, la que muestra de la foto que era una niña, es una señora que tenía 38 años. Pues me causa gracia. No es de risa que a una persona se haga acusaciones de ese tipo, ¿no es cierto? Pero me causa gracia que digan que acusaciones de pedofilia que son degenerado porque iba a violar a una niña y era su esposa que en ese momento tenía entre 35 y 38 años. No recuerdo exactamente porque eso pues, fue una noticia que ya salió hace algún tiempo. Entonces, bueno, son acusaciones brutales esas en las cuales cuando no hay pruebas van en contra de la ley directamente. Gracias, Daniel. Muy amable. Y en la primera, claro, es tergiversar, como sabemos, pues que hay una distinción entre hombre y mujer, pero que el español generaliza con cierta ambigüedad y la mujer tiene que estar subsumida dentro del hombre. Entonces, cuando se dice un masculino, la mujer tiene que estar subsumida en el masculino. Entonces, al decir hombre, sirve tanto para los hombres, para un solo hombre, o sea, es colectivo, puede agrupar todo el género humano, puede agrupar a un conjunto de un único hombre, el hombre, o puede agrupar a los de sexo masculino. Entonces, en este caso, como puedo agrupar a los tres y es válido para los tres, digo, las mujeres no son hombres, listo, claro, en una de las acepciones queda perfecto, tanto el individual hombre, tanto en la colectiva hombre como género masculino, en ninguna de las dos cabe mujer. Entonces dice, las mujeres no son hombres, por lo tanto las mujeres no llegan a la luna. Claro, una ambigüedad absoluta. Muy interesante, Daniel, buen ejemplo, me gustó ese ejercicio. Sebastián, cuéntanos. Hola, profe. Para comentarle sobre una falacia como en una publicidad de un producto. El producto dice, pues la publicidad dice, deja de oler como niñita y huele a hombre. Old Spice. Entonces, para mí, pues quería mostrar como tal una falacia de ad verecundia, que se trata sobre utilizar a personas como de alto interés social o personas importantes faranduleramente. Y aquí utilizan a una persona o dos que son actores, fisiculturistas o jugadores de fútbol americano, que para la vista, para muchas personas es muy importante, y lo que hacen es que usan la fama y el físico de esas personas como palanca de ventas para controlar el subconsciente de las personas. Para dar la definición de lo que es un hombre, ¿no es cierto? Recordemos, por ejemplo, Walsh, lo interesante en Fight Club, interesantísimo, ¿no es cierto? Cuando pone a hablar a Tyler Durden con el narrador, que es el mismo de hecho, cuando lo pone a hablar y a decir, ¿cuál es la definición de lo que es un hombre? ¿Esto es un hombre? Entonces nada más el maniquí, el tipo lleno de músculos, pero lo curioso es que detrás de todos estos hombres que caricaturizaban allí, todos tenían una cierta homosexualidad latente que nunca habían podido reconocer. Es curioso ese suceso, es muy interesante. Fight Club se ve muy bien narrado, me gusta mucho cómo lo narran, me parece muy interesante como para que lo tengamos en cuenta, me resulta relevante.
como para que lo podamos ver. Me gusta lo que estás planteando, vamos a observarlo en la siguiente sesión, dentro de esa gran familia, que es la familia en la cual caben todos los que son argumentos en contra de la persona o porque muchos lo creen es correcto, porque lo cree una persona académicamente preparada es correcto. Hay una que es una familiar directa de ad verecundia, ¿no es cierto?, que es apelación a la celebridad. Entonces, si Messi dice que esas papitas son las mejores del mundo, son las mejores, ¿no es cierto? Lo dice Messi. Es el gran día, es el ultra Messi. Tiene que ser verdadero. Tiene que ser que Messi es un experto en papitas fritas. Lo mismo ocurre acá con lo que estás planteando. Se prolonga un estereotipo, se prolonga un prejuicio por medio de una celebridad, por medio de una persona reconocida que nos plantea lo que supuestamente es la definición de un hombre. Hay que tener una masa de bíceps encima de los bíceps, una masa de tríceps encima de los tríceps, una masa de cuádriceps sobre los cuádriceps, hablar así, decir bloqueo, 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 para poder ser un hombre, ¿no es cierto? Esa es la definición de lo que es un hombre. Entonces prolongan una serie de prejuicios y esa serie de prejuicios es lo que nos define lo que es un hombre. Un hombre tiene que ser esa cosa, no una niñita, no oler a niñita, oler a macho, ¿no es cierto? Muy interesante, me gustó el ejemplo. Profe, mira que también estuve leyendo, pues en medio de los que estuve leyendo y buscando, sí. Había uno muy cortito que me pareció muy gracioso, pues quisiera leerlo. Claro, y un momento más, pero ahorita les digo, de ahora en adelante, muy atentos, por favor, para todas las sesiones. Cada vez que encontremos falacias, vamos a estar trayéndolas porque eso nos va a nutrir mucho. Listo, dale, Sebas, continúa. Dice, la heroína es perjudicial para la salud. María es una heroína. María es perjudicial para la salud. Es la misma idea de tergiversar y de generar ambigüedad. Exactamente la misma idea. Una palabra puede ser homófona. Y aunque suene igual, podemos estar hablando de palabras totalmente diferentes. Muy bien, muy bien. Lo mismo que pasó ahora con una de las definiciones de hombre. Muy bien, ese es el mismo caso. Pura ambigüedad. Excelente. Y así nos manipulan muchas veces. Laura, cuéntanos. Hola, profe. Pues la que yo encontré es una falacia por ejemplo, en los debates, en la política. Y sí. el ejemplo pues que traigo es del debate presidencial pues que hubo en Estados Unidos. Sí, porque en lugar de, digamos, exponer sus argumentos, su plan de gobierno, empezaron, digamos, que a defenderse de esos argumentos dando ataques personales, diciendo es difícil hablar con este payaso, perdón con esta persona, o incluso para contestar a los argumentos, recurrir a los problemas que tuvo el hijo del otro candidato presidencial. Entonces yo creo que esta sería una falacia ad hominem. Perfecto, 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 claro que sí. Había países en los cuales eso era prohibido, eso cada día se ha vuelto mucho más popular. Es muy curioso porque pues, eso no es un debate en lo absoluto, un debate tiene unos términos específicos. Muchas gracias. Fabián. Profe, encontré una falacia en un pedazo de un clip de un video donde no sé, creo que es un congresista, se estaba dirigiendo a otro y le decía, bueno, es de esa ad hominem. Y le decía, ¿usted cree que así se constituye paz? ¿La convivencia acá solo debe estar en los que piensan como usted? Y ese piensan debe de estar entre comillas. Me parece que era pues me pareció muy gracioso, como lo decía, pero igual sigue siendo una falacia ad hominem. Claro, es una falacia ad hominem. Nada más puede haber paz en los que piensan como usted, entonces pues directamente está diciendo que es una persona que piensa poco, que razona poco y que nada más puede estar con personas del mismo tipo. Pero cuando le dice, si es que piensa, si es que usted piensa, ya eso sí es un ataque directo. Muy bien. Y Daniela, cuéntanos, Daniela, para hacer tu ejemplo hoy. Bueno, profe, la que yo puedo encontrar es apelación a los sentimientos mediante un tuit de un expresidente en la cual él plantea: la privación de mi libertad me causa profunda tristeza por mi señora, por mi familia y por los colombianos que todavía creen
que algo bueno he hecho por la patria. Si bien da a conocer la noticia, pues como la detención a nivel nacional, el expresidente, por medio de las manifestaciones de tristeza por parte de su familia, y trata como de que se ignore la cuestión de fondo, que es la manipulación pues de testigos que se le estaba pues como dando, y entonces apela como a despertar sentimientos de empatía por medio pues como de sus familiares y de la situación pues que estaba pasando, profe. Perfecto, hay un gran grupo que se llama falacias de apelación a las emociones, y la más reconocida de ellas es la falacia de apelación a la misericordia. Entonces allí no había ningún tipo de discurso racional, sino simplemente pobrecito, ¿no es cierto? Qué pecado, qué pesar. Es una simple falacia, ¿no es cierto? Apelar nada más a las emociones. Muy buenos ejemplos. Veía en el chatbox que me preguntaban, bueno, entonces según eso, depende de cómo se plantee. Sí, depende del énfasis y de cómo se plantee. Si el énfasis está en las emociones, aunque haya otras falacias, pues entonces va a ser una falacia que prima apelación a las emociones, apelación a la misericordia en este caso. En la primera, formalmente había un error. ¿Cuál era el error formal? Era una contradicción, afirmaba que A y actuaba que no A. Listo, pero entonces, ¿cómo lo volvemos una falacia no formal de las que más conocemos? Pues ahí estaba muy claro. Como lo plantea él por medio de sus eufemismos, era una falacia en la cual difuminaba el significado real de las cosas, y en últimas lo que estábamos haciendo era apelación a la vaguedad y todo lo demás, a la ambigüedad. Bien, entonces sí, depende de cómo se plantee, es el tipo de falacia. Por supuesto. Bueno, para cerrar, estoy hablando con el grupo 10, yo estoy con el grupo 10, ¿no es cierto? Exclusivamente con el grupo 10 de lógica 2. Grupo 10 de lógica 2, les voy a contar un par de detalles, ya tengo el tema, ya elegí el tema, me fue complicado encontrarlo porque ocurrieron muchas cosas, pero ninguna me ha parecido tan poderosa, ya elegí el tema. Antes de fin de semana les voy a decir cuál es el tema para que vayan empezando a leer sobre él. Todavía no les voy a decir si a usted le toca a favor, en contra, y es más, dentro de los de favor voy a poner unos 2 grupos y dentro de los de en contra voy a poner unos 2 grupos, entonces usted le va a corresponder en cualquiera de esos. El debate es el cierre, es la parte final. Examen. En cuanto al examen, he hablado con varios grupos de lógica 2, hablo con el 10 en este caso, me han solicitado que mejor abra el examen 1 la siguiente semana. Los exámenes ambos son muy parecidos, un poco menos de la mitad del examen son fragmentos en los cuales les digo, vamos a contar formalmente aquí cuál es el argumento. Vamos a organizar el argumento. La premisa mayor, ¿cuál es? La premisa menor, ¿cuál es la conclusión? ¿Cuáles son los términos? Reconstruyamos ese argumento. Entonces les voy a dar unos textos cortos y de allí vamos a reconstruir el argumento. Listo. Esa es una parte, estas son premisas, esta es conclusión, esta es la premisa mayor, esta es la menor. Listo. Reconstrucción de argumento. Y la otra mitad van a ser textos cortos en los cuales hay falacias. Vamos a decir cuál es la principal falacia, clasificar la principal falacia que hay allí. Me han dicho varios grupos que preferirían que se los abra la siguiente semana, así que para el grupo 10 yo creo que también lo vamos a hacer igual, se los abro la otra semana, parcial 1. Listo, la otra semana les voy a abrir el parcial número 1. Entonces no se los voy a abrir un solo día, se los voy a abrir unos 2 días. Cosa que, por ejemplo, ustedes digan, me queda difícil, desde mi casa tengo baja conectividad, entonces me voy a programar, por ejemplo, se lo abro viernes y sábado, por decir algo. Entonces que ustedes digan, listo, lo voy a realizar el sábado y voy a ir a un café internet o un lugar en donde tenga buena conectividad. Ustedes mismos miran, se los voy a dar también por la noche, para la persona que prefiera por la noche, pero eso sí tiene un tiempo. Una vez que se inicia, hay que acabarlo. Listo. Entonces, los 2 exámenes van a ser muy parecidos en eso, cada uno es el 25, el examen final es el debate, en el cual vale 40, pero se divide en 2 ítems. 20% es un ensayo argumentativo en el cual usted va a defender la postura que le corresponda. Entonces, es un ensayo muy corto, un microensayo. Yo les voy a dar toda la descripción de cómo se hace ese ensayo, de una manera muy clara y muy detallada. Les voy a hacer un video con muchísimo detalle de cómo van a hacer ese ensayo y de qué partes necesito que aparezcan. No va a ser largo, un ensayo muy corto, un ensayo de 1 hoja 2, pero súper bien planeado. Es tal cual como se planea para hacer un paper. Eso es lo que quiero, un ensayo muy bien planeado, listo.
Y esa postura, ese es el 20. Y el otro 20, esa misma postura, ustedes la van a llevar al debate y vamos a sacarnos los ojos y a pelear en el debate de la mejor manera, que haya pues toda la sangre terrible así. Entonces, en el debate vamos a defender esa postura y es el otro 20%. Así que la otra semana les abro el primer examen. ¿Les queda claro? Sí, profe. Sí, profe. Perfecto. Entonces, una hora... Profe, Sí. una preguntita. ¿Para cuándo dijo que era el debate? Es para el final, ¿cierto? El debate va a ser, no les he dicho la fecha, va a ser la última clase que tengamos en el año. Ah, listo, profe. Gracias. La última clase, la de cierre, ese va a ser el debate. Y la entrega del ensayo una semana antes del debate. Bueno, chicos, un abrazo. Profe, Una ¿cuál es el pregunta, tema del ¿dónde debate? vamos a encontrar el parcial? Me repite, por favor, primero el tema del debate, apenas se los voy a decir, bueno, les voy a adelantar. El tema del debate es, vamos a estar debatiendo cuál debe ser la forma en la cual se financia un país. Se debe financiar por medio de las clases sociales más bajas, que las clases sociales más bajas sean las que paguen los impuestos, o los grandes empresarios son los que lo deben pagar. Grosso modo eso es, pero va a haber varias posturas ahí en general. Listo, ese es el punto. ¿Qué fue lo que me preguntó la dama? Profe, que ¿en dónde vamos a encontrar el parcial? Yo se los voy a enviar. ¿Por el correo electrónico? Yo se los envío al correo, sí. Ah, ok, gracias. Un abrazote, que estén bien. Me encantó haberlos visto. Profe, qué pena. Sí. Es que desde 3 clases antes estoy diciendo lo del correo. No sé si no te llegan mis correos, profe. Pues ahora... No te han llegado, porque yo ya metí a las personas. ¿No te han llegado después de eso? No. Profe, yo también tengo un caso Y pues me particular preocupa de la porque compañera. si por el examen, ¿no es cierto? Naturalmente. Claro. Bueno, vuélvanmelo a reenviar y apenas yo tengo clase acá. En una hora que termine la clase, se los vuelvo a anexar en el grupo. ¿Listo? Vale, profe. O Listo. se lo escribo aquí. Es que yo no sé si no le llegan o algo. No, seguramente me llegan, pero no sé por qué. Yo metí a las personas, pero ahí mismo hago ese proceso. Vale, profe. Muchas Listo. gracias. Un abrazo y que estén bien. Felicidades. Gracias, profe. Lo mismo. Gracias, De profe. maravilla. Me encantó haberlos visto y felicidades. Sí. Hasta luego. Profe, perdón.